El episodio de hoy es especial. Con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, he tenido el honor de entrevistar a Pepa Horno Goicoechea. Ella es psicóloga, consultora en infancia, afectividad y protección. Pepa tiene una trayectoria profesional vinculada al trabajo con la infancia y la desprotección. Ha sido durante años coordinadora de los programas de violencia contra la infancia en Save the Children. En el 2006 coordinó la primera investigación sobre niños y niñas víctimas de violencia de género en España. En la actualidad, Pepa pone su sabiduría al servicio de los profesionales, familias y sociedad a través de Espirales Consultoría. Además de una gran profesional, Pepa es una persona con la que conversar y conectar se hace sencillo. Espero la sientas tan cercana como yo. ¡Empezamos! Buenas, Pepa, gracias por aceptar la invitación para Gabinete de Psicología Podcast. Estoy muy contenta de tenerte aquí y de que nos regales un trocito de tu tiempo para hablar de 25N, del Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Y me gustaría que nos hablases de tu trayectoria profesional. ¿Cómo terminas psicología y cómo acabas trabajando en lo que estás haciendo ahora? Bueno, pues buenos días, Elena, y lo primero, gracias, porque la verdad que yo encantada de estar aquí y encantada de compartir un rato. Y como decíamos antes de encender el micrófono, que esto de las nuevas tecnologías, aunque tiene muchas limitaciones, pero permite encuentros como este, ¿no? O sea que es un privilegio. Y bueno, contarte cómo he acabado yo trabajando en el tema de violencia. Pues yo estudié psicología. Durante la carrera decidí claramente que quería especializarme en psicología evolutiva y en los peques, y especialmente en los primeros años de vida, en toda la parte de la generación de los vínculos afectivos. Pero luego hay experiencias de la vida que te transforman y que te colocan. Y cuando estaba haciendo quinto de carrera y iba a hacer la tesis doctoral sobre todo este tema y tal, tuve un trabajo en una unidad de niños seropositivos, que entonces, bueno, el SIDA era un problema completamente distinto de lo que es hoy en día, por suerte. Y entonces, cuando estuve en esta unidad, bueno, pues a mí me contrataron con la función de contarles a los niños y a las niñas que había en esa unidad su diagnóstico para conseguir la adhesión al tratamiento. Mi trabajo acabó consistiendo en contarles a sus referentes adultos, que en algunos casos eran su familia, pero en otros muchos no, porque los padres habían muerto previamente de la misma enfermedad, que los niños ya lo sabían, pero que hacían como que no lo sabían porque sabían que para sus familias o para sus referentes o para sus educadores hablar del tema del SIDA era muy complicado. Y ahí aprendí que uno de los, no te voy a decir de los menores problemas, pero aquellos chicos y chicas tenían historias que iban muchísimo más allá de tener el VIH. A partir de ahí empecé a formarme en todo el tema de maltrato y acabé compaginando, que yo creo que mi trayectoria profesional tiene que ver con esto, ¿no? Con haber compaginado todo el tema de el maltrato y la violencia con el tema del desarrollo afectivo. Yo siempre he intentado vincular estos dos ámbitos y estas dos temáticas, porque creo profundamente que la violencia se aprende en el marco de relaciones afectivas y por eso está tan anclada dentro de todos nosotros, ¿no? Y nosotras. Entonces, desde ahí se explica. Luego ya trabajé en Save the Children, llevando todos los programas de violencia contra la infancia allí, y luego ya hace 10 años, 11 años, empecé como consultora independiente en el proyecto de Espirales Consultoría de Infancia con mi compañero Javier Romeo, y desde ahí estamos desarrollando proyectos de formación, de supervisión de equipos, de trabajo con todos los profesionales que trabajan con niños y niñas en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito sanitario, allá donde nos llaman, ¿no? La idea es dar un poco apoyo técnico a los profesionales que están en el día a día trabajando con los niños y con las niñas. Y en todos estos años que llevas trabajando, ¿vale?, con violencia, infancia, adolescencia, ¿qué cambios has podido percibir? ¿Qué cambios han sido más significativos durante toda esta trayectoria? Bueno, yo creo que el cambio más importante, sin duda, es la sensibilización social.
Es decir, cuando yo empecé a trabajar en este tema, nadie se lo creía, nadie hablaba de ello. Todo el mundo decía que estábamos locos, los que llevaban tiempo trabajando en esto cuando yo empecé, que empecé hace 25 años, y los que hemos seguido trabajando en esto, la gente consideraba que las cifras que decíamos eran mentira, que el planteamiento que hacíamos era imposible. Entonces, bueno, yo creo que el cambio más claro ha sido pasar de creer que esto no existía a tenerlo como una evidencia. Ese cambio es un paso de gigante porque implica la posibilidad de generar proyectos, políticas públicas, programas de formación, estrategias de trabajo de todo tipo. Entonces, ese ha sido el primer cambio. El segundo cambio, curiosamente e importantemente, que yo siempre lo explico cuando hablo de violencia de género, yo creo que todo el trabajo que se hizo desde el lobby de mujer para visibilizar la violencia de género es un trabajo que ha repercutido favorablemente en el trabajo de los que trabajamos, digamos, en el área de violencia contra los niños y contra las niñas. Porque todo lo que se ha logrado en violencia de género ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Es decir, que un tema como era el de violencia de género, se generaron el marco legislativo, las estrategias, los recursos necesarios, el sistema judicial específico, todo lo que hacía falta para abordar esa problemática. Luego podríamos hablar horas sobre las dificultades que hay en todo el abordaje y en toda la estructura que se creó. Pero para los que trabajamos en violencia contra la infancia en esos momentos, esto fue un antes y un después, que es algo que, digamos, el lobby feminista o el lobby al que le debemos todo esto hay que reconocerlo. Porque cuando empezamos a trabajar el tema de los niños y niñas víctimas de violencia de género, fue todo un reto, porque digamos que todo el área de mujer estaba muy focalizado en la mujer, y empezar a visibilizar a los niños y a las niñas como víctimas de la violencia de género. Yo coordiné la primera investigación que se hizo en España sobre este tema, que fue en el año 2006, que la publicamos en Save the Children, y que visibilizaba, fue el primer momento en el que se dijo literalmente que los niños y las niñas eran víctimas de la violencia de género, que no solo eran sus madres, sino que lo eran también ellos de forma directa, no eran víctimas indirectas ni secundarias, sino eran víctimas directas. Esto supuso un antes y un después, pero cuando empezamos a trabajar esa investigación, yo decía constantemente es el marco y el referente de lo que se ha hecho en violencia de género, para nosotros ha supuesto un antes y un después, porque, como te decía, demuestra que cuando se quiere, política e institucionalmente, se puede. Entonces, hay una diferencia clara, y es que los niños y niñas y adolescentes no pueden salir contando su historia. Las mujeres han salido a la calle a contar su historia, y eso lo ha cambiado todo. Nosotros no podemos hacer esto con los niños y niñas víctimas de distintas formas de violencia por una cuestión de protección, pero tenemos que hablar por ellos y tenemos que dar el mismo paso y seguir el mismo proceso que se ha seguido en este ámbito, ¿no? Y por acabar, yo creo que un tercer cambio que he presenciado y he visto claramente es un cambio de creencias sociales. Es decir, cuando yo empecé a trabajar en Save the Children, llevaba la campaña contra el castigo físico a los niños y a las niñas. Y cuando planteabas este tema a las familias, la gente te decía, mi hijo es mío, yo hago con él lo que me da la gana, tú no eres quien para decirme lo que tengo que hacer, una bofetada a tiempo es un buen recurso. La gente que daba bofetadas en la calle y no pasaba nada. Hoy en día ha habido un cambio claro de creencias sociales a este respecto. Sigue habiendo gente que lo cuestiona, sigue habiendo gente que lo discute, sigue habiendo gente que evidentemente pone encima de la mesa que nos podemos haber ido a un extremo contrario. En fin, todo este debate social sigue, pero al menos se debate. Al menos la gente se cuestiona cosas que llevaban arraigadas en nuestra sociedad, en toda nuestra sociedad, no, en todas las sociedades en las que yo he trabajado. La violencia contra los niños es una pauta educativa arraigada socialmente. No es una cosa de España, ni de Europa, no. En todos los países del mundo en los que he trabajado, en todos me he encontrado arraigada esta pauta, arraigadas pautas violentas como estrategias educativas. Me da igual que sea violencia física o que sea violencia emocional, con la humillación, con el chantaje, con la manipulación. Es decir, hay que ser conscientes, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, de cómo es posible que la violencia de género tenga la incidencia que tiene en la adolescencia. Hay que ser consciente que la violencia se incorpora como pauta relacional infinitamente antes de plantearse las primeras relaciones de pareja.
Pero bueno, luego entramos en eso si quieres. Sí, todo lo que estás diciendo se ve, porque de hecho en las consultas de psicología están pasando un momento muy bueno. ¿Vale? Yo trabajo desde el 2006 en la práctica privada y he visto una evolución y un cambio en estos años en lo que es demandar ayuda por parte de los padres para educar mejor. Entonces, sí hay una mayor conciencia porque se cuestiona mucho más las pautas educativas y esto también es gracias pues, al trabajo de mucha gente, del tuyo y de la divulgación. ¿Vale? Y quiero pensar que también de lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Nosotras habíamos hablado, como ya dije, de hablar en la entrevista sobre sobre la adolescencia y la violencia de género. Y hay algo que a mí me preocupa, ¿no? Como a muchos profesionales y familias, que es el tema de la violencia por control, que creo que las adolescentes es más difícil identificar, ¿vale? Porque las interpretan como en sus relaciones afectivas, en sus primeros amores, pues estas conductas de control por parte de sus parejas, que a veces las propias chicas también hacen, porque es así, hablo de mi práctica, de lo que veo, relacionan esto con amor, con conductas de amor. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Explícanos un poco. A ver, yo creo que hay que partir de algo esencial y es entender que la violencia, siempre sea el tipo de violencia que sea, está basada en un abuso de poder. Es el manejo del poder en la relación interpersonal el que se pone de manifiesto aquí, ¿no? Pero yo te decía, me parece fundamental cuando trabajamos en violencia de género dar un paso hacia atrás. Porque cuando hablamos de que las adolescentes viven el control como una forma de amor, pensemos que las adolescentes, esas mismas adolescentes, ellas y ellos, están creciendo con padres que tienen mecanismos de control parental metidos en el móvil, que les miran el móvil, que crean perfiles falsos en Instagram para perseguir y mirar qué es lo que cuelgan sus hijos y sus hijas en Instagram, que les siguen y les controlan. Entonces, ellos y ellas han crecido en que el control es una forma de amor. Porque cuando ellos les preguntan a sus padres por qué lo hacen, los padres les dicen porque te quiero. Porque te quiero proteger y quiero saber con quién vas, qué haces, dónde estás, a qué hora vuelves y con quién te relacionas. Quiero saber. Entonces, yo creo que es necesario en el ámbito de violencia de género dar un paso hacia atrás y darse cuenta de que esto no es una cuestión solo de género. Es una cuestión de control, de poder y de violencia que se aprende en las relaciones parentofiliales. Y que nosotros estamos creando una sociedad, vamos, hace tiempo que estaba, pero hoy en día con las redes sociales es mucho más visible, porque esto se ha hecho siempre, ¿eh? Cuando no había las redes sociales, los padres controlaban a dónde iban los chicos presencialmente y las chicas presencialmente. Había en todos los pueblos, había ese paseo en el cual las chicas subían y los chicos subían paseo arriba, paseo abajo, y los padres estaban sentados en el bar viendo con quién se relacionaban y con quién iban. Es decir, ese control en la educación ha existido siempre, porque tiene que ver con la protección entendida como control, que es a lo que tendríamos que ir a trabajar y a desmontar, a desvincular este concepto de la protección del concepto del control. Pero desde luego, a día de hoy, la gente, los chicos y las chicas tienen muy claro que quien les protege y les quiere, les controla. Entonces, cuando su novio les dice, es que te chequeo el móvil porque me preocupa con quién vas, porque me interesa saber con quién hablas, porque me interesa saber, porque así te podré defender, así te podré evitar tal, ellas lo interpretan como un gesto de amor. No es el único factor, ¿eh? No estoy diciendo que sea el único factor, pero lo que digo es que para desmontar esto hay que ir más atrás. Esto no es una cuestión solo que hagan los chicos con las chicas. Como tú bien decías, las chicas también lo hacen con los chicos, también controlan con quién se relacionan, con quién hablan y con quién van. Entonces, el problema es haber vinculado el amor y la protección al control. Y esto se ha aprendido muchísimo antes de establecer una relación de pareja adolescente. Entonces, ¿cómo desmontas esto? Como te decía, aprendiendo un concepto de la protección que esté vinculado con la confianza y la fortaleza emocional, no con el control. Que esto cuando a mí me toca trabajarlo con las familias es muy complicado porque, claro, las familias tienen miedo.
humano y natural, todos tenemos miedo, ¿eh? Yo soy la primera como madre que yo tengo miedo de que a mi hijo le pase algo o que se meta en un lío, pero yo, una de las cuestiones, el otro día además discutía con él porque me decía, bueno, pues ponme un mecanismo de control parental como mis amigos. Digo, no, no te lo voy a poner, yo te he educado desde la confianza y yo tengo que poder confiar en ti. Entonces, si no puedo confiar en ti, no vas a tener el móvil. Es así de sencillo. No hay término medio. O usas el móvil desde la confianza o no tienes móvil. Pero yo no te voy a poner un mecanismo de control parental para saber dónde estás, con quién hablas, a qué hora apagas el móvil. Si yo no me puedo fiar de que me apagas el móvil, no tienes móvil. Entonces, es una cuestión de cuando trabajas la protección desde aquí, estás hablando de un concepto de la protección que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con generar entornos de seguridad, que tiene que ver con generar normas que se van a cumplir, estés o no estés presente. Si las normas solo se cumplen cuando tú estás presente, algo no va bien. Entonces es mucho más fácil recurrir a mecanismos de control externo de con quién vas, a dónde vas, lo que haces, y hay que, sí, que trabajar este concepto de la confianza, porque el concepto de la confianza va contra nuestro propio miedo, como te digo, o sea, saltan nuestros propios miedos, nuestra propia historia, todos hemos crecido en esto. Hemos crecido con nuestros padres y nuestras madres controlándonos. O sea, es muy poca la gente que ha crecido en un ambiente de confianza y de apertura. La mayoría de nosotros y nosotras hemos crecido en esto. Entonces, por eso digo que yo creo que es necesario dar un paso atrás, específicamente para poder desmontar esto y darse cuenta de que el amor y la protección unidos al control no se aprenden en la relación de pareja, se aprenden mucho antes. Esto que dices me parece muy importante y muy difícil a la vez, porque yo misma me he visto recomendando controles parentales y lo he querido probar, o sea, voy a ser honesta, al final no lo usaba y me era demasiado complicado, esto es la verdad, y lo dejé, pero son cosas muy sutiles las que estás diciendo, pero que tienen un hilo conductor claro con estas cosas que estamos hablando. Y Es que que no hay diferencia entre yo leyendo los mensajes de móvil de mi hijo y su novio leyendo los mensajes a su novia, a la chica, o la chica leyendo los mensajes de móvil al chico. Estamos legitimando lo mismo. Si yo quiero trabajar un concepto de la intimidad, entonces, ¿cómo? Es decir, cuando yo siempre digo, ¿cuál es el límite cuando hay un riesgo? Es decir, en la confianza, cuando se trabaja en la protección, la pauta es, yo no te voy a mirar los mensajes, salvo que haya algo alrededor que me haga sospechar que hay un riesgo. Si hay un riesgo, voy a coger el móvil delante de ti, con apertura, con claridad y delante de ti y te lo voy a revisar. ¿Por qué? Porque soy tu madre o soy tu padre y estás corriendo un riesgo. Entonces, desde ahí hay una diferencia entre la relación parentofilial y la relación de iguales de pareja y ahí es donde empiezo a diferenciar códigos y códigos de relación y de protección. ¿Sí? Tu relación de iguales a tu relación de iguales no son relaciones verticales, son relaciones horizontales. La pareja es una relación horizontal, nunca puede ser una relación vertical. La relación parentofilial sí es una relación vertical. Pero aun siendo una relación vertical, yo puedo establecer esa protección desde la apertura, desde la confianza y desde la claridad. Yo no me voy a abrir un perfil falso en Instagram para seguir lo que haces. Ahora voy a entrar en Instagram para ver tu perfil delante de ti contigo y voy a ver qué tienes colgado. Y voy a haberte educado previamente, porque llega un momento que, como yo siempre les digo a las familias, digo, cuando llegan a la adolescencia, el trabajo nuclear ya está hecho. Ya está hecho. Sí, Y estoy de acuerdo. las Sí. pautas están sentadas. Entonces no se trata tanto de lo que haces a partir de ahí, sino de lo que has hecho hasta entonces para definir qué va a colgar tu hija o tu hijo en un perfil de Instagram, ¿no? Sí, yo soy muy refranera, me gusta mucho y siempre digo, quien siembra recoge. Me lo digo muchas veces a mí misma, también a las familias con las que trabajo y mis pacientes, porque lo creo profundamente, lo veo. Y cuando tengo que tomar una decisión que me resulta difícil, molesta, incómoda, con respecto a la educación, la crianza con mis hijos, pienso, quien siembra recoge. Es como un mantra que me da confianza para poder dar pasos. Y que evidentemente en la adolescencia los riesgos se disparan. Y también la habilidad emocional de los chicos y de las chicas pueden hacerles cometer errores y meterse en riesgos que con 7 y 8 años no van a hacer. Esto lo sabemos y sabemos que la adolescencia es una etapa de riesgo y sabemos que los riesgos se disparan. Y desde ahí nuestro miedo también se dispara.
Nuestro miedo desde el amor, desde la protección, desde el querer proteger a nuestros hijos como sea y a costa de lo que sea, o sea, si nos dan un mecanismo para controlar, nos metemos en ello porque es fácil, porque nos lo resuelve, porque nos da, que luego es mentira, como decías antes, porque luego tampoco funciona, porque ellos aprenden a saltar, solo aprenden cómo bloquearlo. Cuando lo haces desde el control, ellos son más rápidos, saben más de tecnología que nosotros, van 20 pasos por delante, entonces cuando nosotros creemos que hemos dado un paso, ellos ya han ido y han vuelto. Pero da igual, o sea, es humano. Todo esto es humano, o sea, no es que no sepamos de educación, no, es humano querer que en la adolescencia a uno el miedo se le dispare de una manera clara, pero que se me dispare el miedo no significa que en un espacio haga falta hacer esta reflexión, ¿no? Si queremos entender por qué se normaliza el control como una forma de amor, tenemos que mirar hacia atrás y ver cómo estamos normalizándolo nosotros. Sí, fundamental. Nosotros como sociedad, porque se transmite mucho el tema del control del móvil, de las redes sociales, incluso informaciones para padres, se fomenta que tenemos que estar ahí, que tenemos que estar controlando, que es necesario, porque es un... Entonces, claro. Sin embargo, fíjate la diferencia entre hablar de tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿cuántos padres, los que tienen chicos me entenderán perfectamente, que convivimos con el Fortnite, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos el Fortnite? ¿Cuántos hemos jugado al Fortnite? ¿Cuántos nos hemos sentado a jugar con nuestros hijos? ¿Hemos visto cómo juegan? Es decir, estamos hablando de conocer lo que ellos utilizan. Estamos hablando de meterte en las redes, de saber cuáles son, de saber qué contenidos van, quiénes son los youtubers, quién es la gente. Estar al día. Y eso implica mucho tiempo, pero mucho tiempo de apertura emocional, de sentarte a su lado y decirle, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo juega? ¿Y este quién gana? ¿Y el otro tal? ¿Y este youtuber de que me hablas cuál es? Y enséñame los vídeos que has colgado. ¿Y dónde estás? ¿Y en TikTok? ¿Cuáles son los que sigues? Vamos a ver los que sigues. Quiero que me enseñes a qué gente estás siguiendo. Todo esto implica mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho esfuerzo y tiempo que uno tiene que dedicar. Entonces, no estamos hablando de no conocer, estamos hablando de conocer desde una apertura y desde una claridad y de decir claramente que si entendemos que hay un riesgo, vamos a actuar como padres que somos y lo vamos a cortar. Y eso no tiene medias tintas. No tiene, las normas de protección son normas incuestionables. Si creemos que están corriendo un riesgo, lo vamos a cortar. Igual que si creemos que una relación determinada está favoreciendo el consumo de drogas, la mayoría de los padres van a intentar que esa relación se corte. Si tenemos una hija o un hijo que está estableciendo una relación con violencia de género, nos vamos a meter. Entonces, hay normas de protección que no se cuestionan, pero la manera en la que te acercas a eso no es el control externo, sino la confianza interna. Y esa es la difícil de construir. Y hablando de esto que mencionabas ahora, de cuando tenemos una hija que está en riesgo, ¿cómo las familias, cómo podemos ver que un adolescente está siendo víctima de violencia? ¿Cómo se percibe ese riesgo? Bueno, yo siempre doy un ejemplo que es muy de tripas, ¿no? Digo, cuando un niño, una niña, un adolescente, él o ella, pero en este caso me estás preguntando por ellas, está siendo víctima de violencia, cambia. La chica cambia. Y uno se empieza a preguntar, una chica que sonreía empieza a no sonreír, una chica que salía mucho con sus amigas empieza a no querer salir con sus amigas, una chica que antes cambiaba de ropa muy frecuentemente y le gustaba ir arreglada, ahora va menos arreglada, una chica que sí, empieza a preocuparse de un montón de cosas que antes no se preocupaba. Es decir, tú lo que ves es un cambio de conducta clarísimo y una angustia que empieza a verse y a hacerse evidente. Empiezan a tener problemas de comida, problemas de sueño, porque todo esto va calando y va generando un daño en el desarrollo de la chica. Entonces, tú ves todo eso y empiezas a preguntarte un montón de cuestiones. ¿Por qué está pasando esto? Si tendrá problemas en el colegio, si tendrá problemas tal, sí. Pero una de las posibles causas que te vas a encontrar de esto es que esté teniendo una relación de violencia de género. Esa relación, además, como se va a juntar con este mecanismo de control, va a ser más fácil de ver. Hay otras formas de violencia que son más difíciles de ver. Estas, como hay un agente externo, desde fuera es más fácil de ver. Desde dentro es muy difícil de desmontar. Para ella
es muy difícil de desmontar y de ver eso como violencia de género, pero para quien está alrededor es mucho más fácil ver los mecanismos de control porque no estoy metida en ello. Entonces va a ser más fácil de detectar que otras formas de violencia, ¿eh? Curiosamente, en eso yo creo que la gente tiene que quedarse tranquila a la hora de el daño es evidente, el daño se ve. Yo me voy a plantear muchas hipótesis y esta es comparada con otras de las relativamente fáciles de ver, porque ya te digo que hay una serie de mecanismos de control externo que a nosotros nos van a llamar la atención como madres y como padres, no vamos a entender. No vamos a entender que el chico dejen que el chico opine sobre cómo se viste o que dejen que el chico opine sobre con quién va o que dejen de ir a sus amigas porque el chico no quiere salir con ellas o que cuando el chico no puede salir ella no salga porque no, si no sale con el chico no sale y así un montón de cosas que son mecanismos de control externo que nos van a chirriar a nosotros como madres y como padres, ¿no? Que al ser externos lo podemos ver y los padres muchas veces lo ven, pero es cierto que se hacen muchas preguntas cuando se encuentran delante de esto, porque es, no lo entiendo, cómo puede seguir con él, se escapa de casa y se va con él, nos dice que no está con él y está con él. Entonces yo esto sí lo he visto en consulta y aunque creo que ya has hablado un poco de esto, ¿cómo le explicamos esto a las familias? Porque ellas no entienden, ¿no? Uno ve la violencia de género y parece que solo pasa en la televisión y que cuando te pasa a ti o pasa en tu entorno no puedes comprenderla. No, pero no lo entiendo. Esto a mí me lo han dicho más de una vez, no me cabe en la cabeza, no entiendo. Entonces, ¿cómo apuntamos ahí los profesionales que nos encontramos con estas familias que no le ven no pueden verle una explicación? Yo creo que hay dos pautas esenciales que hay que trabajar con las familias. La primera es que por ningún motivo se alejen. Es decir, tienen que permanecer alrededor de la chica, cueste lo que cueste. Tienen que flotar alrededor de ella, cueste lo que cueste. Que no rompan el vínculo, que no se alejen, que no rompan la relación, que no metan un nivel de conflicto en la relación entre la chica y ellos que haga que la chica se aleje de ellos. Porque cuando la chica decida y pueda y esté preparada para dar el paso, la diferencia radical va a ser si tiene gente a su alrededor en la que apoyarse o no la tiene. Entonces, tanto la familia como el grupo de amigos, que ahí puede jugar un papel fundamental en la medida, si la familia lo ha hecho bien previamente, tendrá relación con las amigas y los amigos de su hija, los conocerá, podrá hablar con ellos, podrá acercarse a ellos. Entonces, se puede construir y se debe construir una especie de red protectora alrededor, una red protectora que sea consciente de lo que está pasando, pero que no le ponga entre la espada y la pared a la chica, que no le diga o le dejas o no tal, o le dejas o no te venimos a buscar para salir, cosa que los amigos hacen muy a menudo. Discuten porque intentan confrontar a la chica no quiere hacerles caso y entonces dejan de llamarla. Con lo cual hay que garantizar fundamental que esa red protectora que como parte de la violencia de género el chico se habrá ocupado de cuestionar y le habrá dicho a la chica sistemáticamente es que tus amigas no te conocen, es que no te entienden, es que no saben lo maravillosa que eres, porque solo yo me doy cuenta de lo bonita que eres, y porque nadie te va a querer como te quiero yo, y porque tu madre es una pesada, y porque tu padre es un no sé qué. Entonces, sistemáticamente le habrá tendido a romper esa red protectora. Luego, entonces, la familia y los amigos tienen que no romper esa red, cueste lo que cueste, porque ese va a ser el elemento que va a permitir a la chica salir cuando dé el paso de salir. Esta es la primera pauta, que a veces cuesta muchísimo, porque ya le digo que desde la angustia las familias van a la confrontación, a intentar confrontar a la chica para que se dé cuenta de lo que está pasando. Y la chica no puede asumirlo en esos momentos. Y eso puede llevar a romper la relación y a perder esa posibilidad de protección llegado el momento. Entonces, hay una pauta que hay que trabajar claramente con las familias, es que no se alejen y que no vayan a la confrontación directa, porque si van a la confrontación directa pueden dejar a su hija sin la herramienta que va a necesitar para salir de la situación cuando decida salir de la situación. Y dos, hay una pauta muy básica que es la de la violencia va provocando una desconexión corporal interna, que se ve claramente en cualquier forma de violencia y la violencia de género en esto no es una excepción. Cada vez comen peor, cada vez duermen peor, cada vez tienen problemas intestinales, muchas de ellas empiezan a tener diarreas, estreñimientos, problemas de alimentación. Hay toda una parte que tiene que ver con la desconexión corporal. En la medida que favorezcan la conexión corporal, estarán yendo contra ese proceso. ¿Cómo se favorece la conexión corporal? Haciéndole la comida que le gusta,
llevándola a la naturaleza, a dar un paseo, a hacer una excursión bonita, comprándole un vestido que le guste. Todo lo que signifique conectarla corporalmente consigo misma es una estrategia que la familia no tiene por qué conocer, no tiene por qué saber, pero aquí los terapeutas podemos jugar un papel fundamental de ayudar a la familia a que favorezca eso en grado extremo. En la medida que favorecemos la conexión corporal, favorecemos la conexión con el daño y hacemos que la chica haga consciente el daño que la relación le está produciendo. Porque el mecanismo de violencia funciona así, es decir, te desconecta corporalmente para sobrevivir, para producir la disociación que necesitas para sobrevivir al maltrato. Entonces, en la medida que vuelves a conectar a la persona ya no sostiene, ya empieza a ver eso como un maltrato y ya no sostiene ese daño. Pero esto es algo que las familias no tienen por qué conocer, que es el terapeuta o la terapeuta que les esté acompañando quien puede ayudarles a hacer este proceso. En alguna entrevista tuya te he oído decir, ¿no? Algo ya has comentado también, que la violencia de género, hablando de los agresores, ¿sí? Es más compleja que hablar sobre la diferencia de género, ¿vale? Explícanos qué quieres decir con esto, qué relación puede existir, ¿no? Hablas mucho sobre los niños varones y la violencia de género. ¿Qué pasa ahí? Claro, yo creo que aquí hay varios niveles, varios aspectos. Uno, el que hemos hablado respecto al cuidado. La violencia de género es violencia, primero y luego es de género. Entonces, hay que ver todos los mecanismos de manejo del poder que se aprenden y se interiorizan dentro de las relaciones. Segundo, hay que entender que la relación, hay una clave muy esencial en el trabajo de violencia, que es entender la relación entre el amor, el poder y la violencia. Es decir, el amor es una forma de poder. El amor nos permite, el poder no es un concepto, todo el mundo lo utiliza como un concepto negativo, no es un concepto negativo, es un concepto neutro. El poder es la capacidad de influir. Y yo puedo utilizar esa capacidad de influir en positivo o puedo utilizarla en negativo. Puedo utilizar esa influencia que tengo, ese poder que tengo sobre esa persona para hacerle crecer y desarrollarse, o puedo utilizarla para dañarla y anularla. Entonces, cuando una persona me quiere, yo paso a tener poder sobre esa persona. Los vínculos, la mayor parte de las formas de violencia se dan en el contexto de relaciones afectivas. No solo relaciones de pareja, sino relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque el amor me permite, me da poder sobre esa persona y eso me permite o bien hacerla crecer, hacerla desarrollarse o bien hundirle. Entonces, esa relación hay que ponerla encima de la mesa. Porque cuando desde los programas de prevención les decimos a las chicas, es que si te quisiera no haría esto, y ella te dice, es que tú no lo conoces, es que no sabes cómo es cuando me quiere. Todo esto forma parte de ese proceso de anulación, pero hay que entender que hay una relación real entre el amor y el poder. Es decir, que antes de ejercer violencia se creó un vínculo, porque si no hubiera habido un vínculo, no, si quien le da una bofetada es un desconocido por la calle, la chica sale corriendo. Es decir, las formas de violencia más denunciadas son las agresiones por desconocidos, que ahí la mujer puede y tiene la capacidad para denunciarla, no siempre, porque aquí entran los factores de desigualdad estructural, de la sociedad patriarcal y de un montón de cosas en las que no vamos porque nos iríamos de este tema, hay un montón de factores por los cuales una mujer tiene mucho más difícil denunciar una agresión por desconocidos, pero en principio una agresión por desconocido es mucho más fácil de denunciar en cualquier forma de violencia que una agresión en una relación afectiva. Y un tercer elemento sobre la relación entre los chicos y la violencia de género es el siguiente. Cuando empezamos a trabajar en violencia de género, creíamos que las mujeres las chicas, las niñas, repetían patrones como víctimas y los niños repetían patrones de agresión, porque los chicos eran agresores y las chicas. Esto hoy en día sabemos que no es así, que hay otros factores que explican, hay factores que tienen que ver con la posición que tienes con los hermanos, con la relación vincular que hay con el agresor o con la madre o el padre. Hay otra serie de factores que explican y te puedes encontrar con que haya chicas ejerciendo roles de agresión y chicos ejerciendo roles de victimización. Y los roles de victimización son los que no se ven.
los roles de agresión se ven mucho y se tratan mucho, pero los roles de victimización, es decir, el hecho de que un chico o una chica que haya crecido en un hogar con violencia de género pueda ser víctima de violencia en el colegio, víctima de acoso escolar, víctima de un abuso sexual por parte de otras personas, víctima de otras formas de violencia que son victimización. Es repetir patrones de victimización y eso es mucho más difícil de ver. Mucho más difícil de ver en las chicas, pero en los chicos ya ni te cuento. La cantidad de chicos que hay siendo víctimas de otras formas de violencia que tienen que ver, que vienen de repetir un patrón de victimización por haber sido víctima de violencia de género en su infancia por la violencia de género que se vio en su hogar. Entonces, la cosa es más compleja de lo que parece. La cosa no es tan fácil como las niñas repiten como víctimas y los niños repiten como agresores. Primero, no todo el mundo repite, en fin, no nos vamos a extender, pero no es cierto que todo el mundo repita patrones. Si hay una consciencia y una integración de la historia, no se repiten patrones. De hecho, las personas más protectoras posibles son aquellas que han vivido el daño de la violencia y la han colocado, la han integrado emocionalmente y terapéuticamente. Entonces, no siempre se repite, pero además, si se repite patrones, si los niños y niñas víctimas de violencia de género, cuando se hacen adultos, adolescentes y después adultos, acaban repitiendo patrones de violencia, no siempre es tan sencillo como que las niñas acaben siendo mujeres víctimas de violencia de género o de otro tipo de violencia y que los niños varones acaben siendo agresores de cualquier forma de violencia. La cosa es más compleja que esa. Entonces, a nosotros, en el trabajo de en los que trabajamos en violencia contra la infancia, para nosotros es muy importante visibilizar a los niños varones víctimas de violencia, porque no se les está viendo. Hay un trabajo que se ha hecho increíble, y he empezado por decirlo, con el tema de violencia de género, que ha producido mucho de positivo, pero un problema que ha generado es que está quedando, y especialmente cuando hablamos del abuso sexual, está quedando la idea de que las víctimas son las niñas y los niños no son víctimas o no son tan víctimas. Y los chicos sufren violencia, los estudios dicen que los chicos sufren violencia mucho más severa, mucho más intensa y durante más tiempo, porque como no pueden revelarlo, porque nadie concibe a su alrededor que como es un chico, nadie piensa que está siendo víctima de violencia, tardamos más tiempo en detectarlo y ellos lo tienen más difícil para revelarlo. Entonces, lo que nos encontramos es que efectivamente en determinadas formas de violencia hay más chicas que chicos, pero el grado de victimización de los chicos es mucho más severo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos en toda la violencia en componente de género, evidentísimo. Pero de ahí a invisibilizar a los niños víctimas de violencia, niños varones víctimas de violencia, va un abismo. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando hacemos, en todo el tema de violencia en general, cuando hacemos afirmaciones simplistas, por decirlo de alguna manera, o reduccionistas, hay que tener cuidado, porque estamos dejando fuera y dificultando. Ya digo que en el abuso sexual lo estamos viviendo claramente. El abuso sexual infantil ha pasado, la gente lo está abordando como una forma de violencia de género, cuando es una forma de violencia contra la infancia de la que son víctimas niños y niñas, porque la persona que quiere abusar lo que busca es el niño más vulnerable posible. Y si el que es más vulnerable posible que tiene al lado es un chico, va a ir a por el chico. Y no tiene que ver con ser homosexual o ser heterosexual, tiene que ver con el poder. La violencia se basa en el poder. Entonces yo busco la víctima lo más vulnerable posible. ¿Cuál es el tema? Que efectivamente la desigualdad de género coloca a las niñas, la desigualdad estructural de género que tenemos en la sociedad, coloca a las niñas en una posición de mayor vulnerabilidad. Por eso tenemos más niñas víctimas, por supuesto que sí. Pero hay que tener cuidado con reducir esto, porque eso invisibiliza a los niños víctimas. Y no es necesario para luchar o sea, es Exacto. perjudicial la lucha si invisibilizamos a una parte, ¿no? Exacto, porque no es necesario crear recursos reduccionistas, no es necesario sacar a los niños varones de los recursos, no es necesario, no es No hace necesario. falta. Se puede abordar y de hecho se debe abordar, porque al final esos chicos también van a ser adolescentes, esos chicos también van a ser adultos, esos chicos también van a ser padres, entonces, bueno, nos conviene a todos y a todas trabajar de la mano. Esto no es una cuestión que haya que generar compartimentos estancos. El mundo de mujer y el mundo de infancia tienen que trabajar de la mano.
Yo cada vez que trabajo en un municipio, voy a un municipio, la diferencia es abismal si la Concejalía de Igualdad y la Concejalía de Infancia y Familia trabajan de la mano o no trabajan de la mano. La diferencia es abrumadora. Entonces, Igualdad y Infancia tienen que trabajar de la mano si queremos producir cambios sostenibles en el tiempo a nivel social. Esta frase me la quedo de uno de los titulares ya. No me... comentabas, ¿no?, la importancia a nivel terapéutico de la historia. ¿Vale? Yo sé que para ti, como persona que escribe, que cuenta historias, que narra, todas las narrativas terapéuticas son muy importantes, ¿no? Porque realmente hablas mucho de qué hacemos con las historias que nos ocurren. ¿Y cómo podemos ayudar? Esta es mi pregunta, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo ayudamos a construir una narrativa reparadora con las víctimas? Bueno, yo creo que la narrativa reparadora tiene que ver con, en mi opinión, con tres elementos fundamentales. Uno, la desculpabilización. Es decir, entender que toda víctima de violencia, te lo diga o no te lo diga, se siente culpable de lo que le ha ocurrido. Entonces, la narrativa reparadora pasa por otorgar la responsabilidad de lo sucedido a quien ha agredido, sea quien haya sido quien ha agredido. Segundo, por entender las causas y no tanto como justificar. En mi trabajo es muy importante diferenciar entre comprender y justificar. Yo me paso el día trabajando con la parte más negra del ser humano y sin embargo todavía estoy por encontrar una historia que no haya acabado comprendiendo. Esto no significa que la justifique, pero sí que la comprenda, que comprenda de dónde ha salido esa violencia, esa agresión, ese maltrato. Ahí el comprender por qué y de dónde, más que por qué, de dónde y cómo sucedió eso, a la persona le ayuda a integrarlo. Ya te digo, no a justificarlo. Y además es que en eso todas las narrativas que tienen que ver con el perdón a mí me parecen peligrosísimas. El perdón no puede imponerse como parte de esta narrativa reparadora. El perdón es una opción. Lo que hay que colocar como objetivo de esa narrativa reparadora es la integración emocional de la experiencia, no la recuperación del vínculo ni el perdón hacia la persona que agredió, sino la integración emocional. Y esa integración emocional sí pasa por comprender de dónde salió esa agresión. Esto es muy importante. A la gente cuando comprende, y además sirve para cualquier forma de violencia, cuando puede llegar a comprender lo que ha pasado, lo integra. Las cosas que no se comprenden es difícil, es como chocar con una pared sistemáticamente. Entonces sería la desculpabilización, la capacidad de comprender de dónde ha salido. Y tres, hay un elemento que tiene que ver con el protagonismo de la persona, con su capacidad de resiliencia, con su capacidad de, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Qué quieres hacer con esto que te ha pasado? Porque con esto que te ha pasado puedes hacer cosas muy distintas. Entonces tú tienes la libertad, no tienes la libertad de hacer que no pasara, porque ya pasó, pero sí tienes la libertad de decidir qué vas a hacer con aquello que ha pasado. Y eso empodera, como se suele decir, a la persona en cualquier forma de violencia de una manera increíble. El hecho de la diferencia, y además yo cuando trabajo en violencia siempre distingo entre la diferencia entre violencia con los niños y con los adultos. Porque con los niños dependen de un tercero para salir de ahí. Los niños no pueden salir de la violencia solos. Los adultos sí. Entonces, esta es una diferencia abismal. Y yo cuando trabajo con los adultos, las narrativas reparadoras, siempre les digo, mira, a partir de ahora nadie te va a hacer daño si tú no lo dejas. Esto no lo puedo decir de un niño, porque el niño seguirá en una posición de vulnerabilidad. Entonces, tengo que trabajar el entorno protector alrededor de ese niño o de esa niña, que va a ser el que impida realmente que le vuelvan a hacer daño. Si no tengo un adulto o una adulta protectora al lado de ese niño seguirá estando en situación de riesgo. Pero con un adulto o con una adulta, yo puedo decirle esto, nadie te va a hacer daño si no se lo permites. Entonces, a partir de ahí hay un elemento de empoderación, de resiliencia, de generación de recursos personales que es precioso de verlo. En el proceso terapéutico, a mí es uno de esos momentos que te llenan el alma, ¿no? Cuando ves renacer y rehacerse a una persona que ha sido víctima de violencia, es un momento precioso. Y desde ahí cambias la vida de la gente. ¿Verdad? Es un momento mágico que se da en nuestro trabajo, ¿no? Y decías que trabajas con lo más oscuro del ser humano, con la parte más oscura.
Entonces, yo creo que en nuestro trabajo estamos trabajando con violencia si somos terapeutas. Te dediques a infancia, a adultos, seas especialista en violencia de género o no. Desde mi punto de vista, la violencia está presente porque trabajamos con el ser humano, ¿no? Entonces, va a estar en nuestras consultas. ¿Qué podemos hacer para ser mejores terapeutas? Bueno, lo primero es un proceso de conciencia de nuestra propia historia personal. Como tú dices, la violencia está en la consulta, luego la violencia está también en nuestra vida. Sí. Entonces hay un elemento esencial para ser un buen terapeuta, una buena terapeuta, que es analizar tu historia de vida y comprender, como decía antes, de dónde ha salido toda esa violencia que has vivido, nombrarla, verla, sí, darle el lugar que tiene y el peso que tiene y entender cómo eso te ha podido condicionar tu desarrollo personal. Y el segundo elemento es el autocuidado. Cuidado, meto la supervisión, ¿vale? Meto el autocuidado corporal, me da igual que sea masajes, osteopatía, biodanza, lo que la gente quiera, yoga, lo que la gente quiera, meto espacios terapéuticos o de supervisión. Entonces hay una pauta de autocuidado que debe ser sistemática, que no es negociable. Has escrito más de 10 libros y yo a todas mis invitadas les pido que recomienden algún libro. Yo, por supuesto, recomiendo todos los tuyos. Entre los libros que has escrito, además, hay 2 cuentos. Yo voy a dejar referencias y enlaces de todo esto en la explicación del podcast, pero me gustaría que, como escritora y lectora, nos recomiendes un libro. ¿Qué libro nos recomendarías? Bueno, pues ahí si lo contesto como Pepa persona, hay un libro, o sea, mi libro favorito es El Principito. Para mí, en El Principito, o sea, El Principito yo lo utilizo muchísimo en terapia. Tiene partes que son, hay una explicación del duelo en El Principito cuando llega la despedida que no tiene parangón, o sea, hay una explicación de la disociación cuando hablan del rey, cuando llega al planeta donde está el rey. Entonces, El Principito yo tengo auténtica debilidad. Sé que la gente no se lo esperará como libro técnico ni como libro tal, pero para mí es un referente, vamos, es mi libro. Además tengo la costumbre de ir comprándolo en los distintos idiomas a los que me voy encontrando allá por donde voy viajando y tengo aquí una colección muy curiosa de principitos en japonés, en tailandés y en cosas estas, ¿no? Y luego, si tengo que hacer una recomendación profesional, yo creo que hay muchísimos libros que merecen la pena, pero para mí los que más me han ayudado son los que son capaces de condensar lo personal con lo profesional. Y en eso yo creo que el libro de instrumental de James Rhodes de los últimos años, yo lo utilizo, de hecho, en algunos casos en terapia lo utilizo como criterio para dar altas. Es decir, si trabajamos ese libro y si son capaces de trabajarlo y de sostenerlo, entonces les doy de alta. Porque en ese libro está todo lo que hemos estado hablando. Pero además hay un capítulo que para mí es especialmente doloroso cada vez que lo leo, y ya lo he tenido que leer varias veces, que es el capítulo en el que habla de las autolesiones, que es un tema que aparece muchísimo más en consulta de lo que nos gustaría a los terapeutas y es de los más difíciles de trabajar. Las autolesiones son de los elementos, en mi opinión, técnicamente más complicados de manejar. Entonces, ese libro, que es brutal, es un libro que vamos, que de hecho ha supuesto un antes y un después para miles de personas. O sea, esto es así, ¿no? Pocas veces se ha escrito tan claramente y por un hombre, hablando de perspectiva de género, Es por un un libro hombre. duro, ¿eh? Mi recuerdo, yo lo leí cuando salió, no se me había ocurrido usarlo en consulta, creo que eres valiente, me ha parecido, ¿no? Cuando has dicho lo recomiendo, es un criterio de alta, porque es muy duro, o sea, es un libro que revuelve. Pero no sabes la cantidad de veces que en consulta me han dicho, por fin alguien nombra lo que yo viví.
esto que dicen y te traen párrafos exactos y te dicen esto es lo que yo te hablé en aquella sesión cuando tal, esto es lo que tal, se van reconociendo de una manera alucinante. Ya te digo que es un caso extremo, es un libro muy extremo, muy brutal, pero está todo. Está todo. Incluso estamos los terapeutas, que es muy interesante. Sí, sí, El análisis que hace de la terapeuta que no se entera de nada y de la terapeuta que supone el cambio, el sí. punto de no retorno para él. Y nos refleja a los dos. A cómo puedes como terapeuta no enterarte de lo que tienes delante y al mismo tiempo cómo puedes como terapeuta suponer el punto de recuperación definitivo para una persona, ¿no? Y es el mismo terapeuta, con lo cual hasta para nosotros es interesante ese libro. Haré una revisión del libro, que lo tengo ahí en la estantería. Bueno, Pepa, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por este momento, por la charla y por todo lo que has compartido, sabiduría pura. Y nada, te doy un abrazo desde Galicia a Mallorca, de un lado a otro de España. Pues nada, un abrazo grande y gracias por crear este espacio. Si te ha gustado el episodio, no te olvides de compartirlo en redes, de ponerme una valoración, de ponerme un comentario, porque eso ayuda muchísimo a este proyecto Gabinete de Psicología Podcast. Un abrazo y que tengas una feliz semana.